un gusto estar aquí. No es retórica, es una, pues, digamos, para mí casi histórica oportunidad de volver a Monterrey en estas circunstancias tan agradables, tan, digamos, peculiares, porque conozco a todos los autores que están aquí, son afectuosamente regiomontanos y pues amigos sobre todo. Más allá de la literatura, creo que persiste la amistad y esto no necesariamente se tiene que traducir en palabras benévolas, pero generalmente se sucede. Alejandra, muchas gracias por la invitación al Fondo Editorial Nuevo León y a la universidad. Pues decirles que es pues atinaron definitivamente en inventar este pretexto para juntar otra vez una colección de libros que pues en su momento determinaron una línea y un camino en la narrativa de Nuevo León. Es un texto breve que voy a leerles. En los cuentos de Alejandra Rangel hay una búsqueda que linda con la obsesión. ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué quieren decir además de lo que dicen? ¿Por qué se escucha un eco cada vez que las frases parecen ordenarse? Esto quiere decir que son piezas de un proyecto que tiene una congruencia y un trabajo pausado, como si realmente hubieran sido concebidos desde una penumbra, desde el espacio del margen donde apenas llega el ojo. Los personajes suelen esconder sus intenciones en elipsis y juegos tenebrosos en los que enredan al otro, lo llevan por el callejón mal iluminado del sentido que apenas tiene sentido. Tal si de pronto despertáramos de un sueño profundo con la bocina del teléfono en el oído y alguien nos recordara no faltar a una cita inexistente. En cada cuento se plantea la necesidad de llegar al fondo de un enigma que el lector casi siempre desconoce, pero se muestra desde el principio, como en Encuentro. En este texto, un personaje que tiene en su poder un portafolio sube de pronto de una manera súbita a un tren y una mujer lo observa, lo está observando desde arriba y ve venir corriendo por el andén a otro personaje que le grita en Zacatecas, en Zacatecas. Y entonces la mujer y el hombre empiezan a tener una relación, primero de amistad y luego se hacen amantes, pero la mujer en realidad está obsesionada y está cuestionándose qué hay en ese portafolio, es porque él nunca se separa de él, lo abraza, lo guarda, incluso cuando hacen el amor en un hotel, lo tiene siempre cerca de él, y en el momento en que menos él lo espera, entra, creo, a tomar una ducha, y ella toma el portafolio y sale corriendo y se sube a un tren, y entonces él grita por el personaje este grita por el andén, en México, y entonces se va y ahí termina el cuento. O sea, digo, se los platico porque no les voy a platicar todo lo demás, pero este es un fundamento en el que estoy poniendo este asunto del enigma que no se resuelve y que se hace de alguna manera infinito. Es decir, uno piensa que en el centro del cuento está la relación de la pareja, pero en realidad en el centro del cuento está el portafolio que nunca sabremos lo que tiene, porque siempre es como una búsqueda de una obsesión. El enigma, lejos de resolverse, como es el caso, se hace circular y queda la sensación de que nunca terminará. Otro filón donde Alejandra extrae su material narrativo es la especulación, fascinación por la muerte. Varios de los cuentos del libro son atravesados por el cuestionamiento ético o metafísico sobre la muerte. Del primero señalaremos Noche de Insomnio, donde se maneja el dilema de la eutanasia, y como un ejemplo del segundo, este asunto metafísico, está la extraña forma en que varios personajes son poseídos por
encontrados dentro de ellos, un poco como el genio de la lámpara, por ejemplo, más allá del rostro, donde un fotógrafo hace que la mujer termine un poco imbuida o transmitida a sus fotografías, o en el anticuario, donde un vaso ¿qué material es? Ámbar. No. Ámbar. De ámbar, perdón. Un vaso de ámbar es un misterioso imán para uno de los personajes que finalmente se queda fijo en este objeto que lo fascina y al mismo tiempo es su perdición. Del cuento Luz en el cuerpo, rescato un fragmento porque en su brevedad este fragmento da cuenta de otro recurso de estilo de Alejandra Rangel, el trabajo con las imágenes. Cito: abandonó el lugar, ahora miraba más allá, ahora le sobraban imágenes para dibujar los sueños, para navegar siempre más hondo, caer y tratar de regresar con forma. Todo iba desapareciendo, las calles, las luces. Quedaba ella sentada en una banca de la plaza, viendo cómo los gozadores recogían los periódicos de tu libro. A lo largo de todo el libro encontramos imágenes brillantes, oscuras, sensuales, que le sirven a la autora para consolidar el carácter de los personajes o las situaciones donde los personajes se ven envueltos. Creo que tal vez su formación en la filosofía y el rigor con el que aborda la escritura hacen que Alejandra Rangel profundice en este lenguaje metonímico y cree circunloquios con la locura, la venganza. Ahí está el caso del cuento El ensayo, donde una cantante de ópera es llevada a una situación límite que la enfrenta con el pasado, o la aceptación de un destino fatal, como en el caso de Árbol de Coral. Como dije al principio, el conjunto de estos cuentos posee una unidad, bien de estilo, bien de temas, que busca comunicarse con el lector a través de la inquietante noche de la literatura, y algunos de ellos se quedará en la memoria, imagen de otra imagen, oscuridad o lucidez. La encomienda de un presentador es invitar a leer el libro, y si lo que he dicho no es suficiente para llamar a su curiosidad, lo digo con todas sus letras: léanlo porque está con madre. Gracias. A ver qué te parece. Que como todavía tienes el día de mañana nuestro seminario para que me llame la atención o me felicites. Se llama 3 estaciones antes que estalle la noche. Hace 20 años, Ediciones Castillo publicó Desde la penumbra en su colección de literatura Más allá. Anotemos el dato, porque nos conduce al exquisito misterio del tiempo. Pero por favor, no se les ocurre inquirir a Alejandra Rangel qué diablos es el tiempo, porque nos enviará con cajas destempladas a repensar la famosa cita de San Agustín, en latín para variar. Trataré de reproducir la enseñanza que Miguel Covarrubias ahorita la leccioncita que me dio de latín, porque no sé absolutamente nada, pero nomás por sangrón. Quid ergo est tempus, si nemo est mequerat, muy bien, sio, si querente explicare melim, necio. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, no sé. Si alguien lo pregunta, no lo sé. Lo que significa: vayan a ver si ya puso la marrana y déjenme en paz, porque a nada nadea. Escucho decir a los colegas de la Rangel: ¡qué miedo! 1996-2016. 2 decenios que, como dice el tango de Gardel, se resumen en el adivinar, el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando un retorno. Hermoso ese himno al claroscuro de la memoria y sus elusivos elementos, porque 20 años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. 20 años que se fueron como el agua bajo el puente del pensar a contrasenso de un Heráclito de Éfeso, calumniado por las malas lenguas como el oscuro. En unos mismos ríos entramos y no entramos, estamos y no estamos.
En el año 16 del nuevo siglo, Alejandra Rangel nos redescubre sus aventuras literarias y dudas ontológicas en este volumen soberbio de cuentos que hoy sale a la luz bajo los amorosos auspicios de la UNI y el Fondo Editorial Nuevo León. En el año 16 del nuevo siglo, los años quedan como meras referencias entre las hojas caídas entre la angustia inexorable. 1996. Alejandra ya reflexionaba el fin de la historia en ese siglo XX tan convulsamente maníaco, a veces rabioso, que no se agotó ni con el magistral cambalache de Santos Discépolo. Siglo XX cambalache problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Llegó el nuevo milenio y nos pescó con los dedos en el quicio de la puerta. 21, época peligrosamente aferrada a renovados fundamentalismos, supurando viejas cicatrices totalitarias en las babas del despampanante tronco. Alejandra toma nota de estas tensiones y entre sus mil labores, ora en el servicio público, ora en la academia, ya vicaria en el activismo social, luego solidaria con el feminismo, y siempre entrona con las causas de las minorías y millones de pequeñas y grandes otras causas perdidas. Produjo una obra dodecafónica con un tema de fondo en la región ontológicamente incierta del alba u ocaso colmados de espectros y resplandores. No hay de otra, querida reina, cantad con Helmer, mas lleno de méritos el hombre habita poéticamente el mundo. Ella me lo enseña. Oye, Alejandra querida, dinos, ¿qué diantres es la verdad? ¿Qué clase de verdad consignan tus 12 cuentos que nos miran desde y se internan hacia la penumbra? Ante la menor provocación, la maestra Rangel hinojosa saca de su chistera la hermosa palabra pensante más originaria de un Parménides de Lea, interrogado por el pensador Heidegger. La verdad, como ella, es lo de su punto. Si no entiendes el acertijo, es tu problema. Y que siga la pachanga, como dijo la Hannah Arendt. A propósito de Heidegger y sus amores, nuestra autora retoma una cita que reza: no hay obras, solo caminos. Y lo hace de manera socarrona para sacudirse las pulgas de una metafísica tramposa que no resuelve el asombro que nos produce la dulce agonía de la existencia y sus excitantes posibilidades, por ser para la muerte, y además porque Alejandra pertenece a un reducido y redomado círculo de estudiosos del largo filósofo de la Selva Negra. Alejandra fungía como coordinadora de la red estatal de bibliotecas cuando la conocí. Rosaura Barahona me sugirió buscarla para reunir voces y apoyos solidarios en la lucha contra el VIH y el SIDA, que hacía estragos entre las locas de mi época. Aquel cambalache sin disimular. Es una persona muy inteligente y sensible ante los problemas sociales más difíciles, me cuchilló la Barahona, y no se equivocó. Desde ese momento con doña Alejandra trabamos una amistad que ha perdurado a lo largo de más de un cuarto de siglo. Pero basta. No quiero tocar mis partituras lacrimosas con anécdotas que solo pretenden retratar someramente la gigantesca sombra de esta autora, humanista y luchadora hipercrítica, en una sociedad ahogada en su monstruosa sopa de desigualdad social. Desde la penumbra es un libro que provoca desasosiego porque con su parquedad de adjetivos y sus sustantivos luminosos no hace concesiones al lector si éste pertenece al sector de los poloi, como decían los griegos, esa chusma que solo busca temas frívolos y entretenimiento banal. En ninguno de los 12 textos que lo conforman, la escritora ofrece salidas fáciles ni soluciones truculentas. Como dijo Héctor ahorita, te deja nomás encaminado. 12 horas, 12 corceles, 12 profundos dramas contiene este rosario cabalístico que abre con el cuento Noche de Insomnio y cierra con luz en el cuerpo. Dicen que un Goethe agonizante clamaba: mehr Licht, más luz, más luz. Por eso Alejandra no le teme al crepúsculo y sus extrañas revelaciones. Ella gusta de disparar a quemarropa, estilísticamente hablando, por supuesto, ella que es tan sutil y pulcra en la relación con las amistades. En el relato que presta su nombre al libro, abre así su plan de vuelo. No puedo escucharte. El buick está tendido sobre el camino con los cristales rotos
y las puertas destrozadas. A mí lo que me llamó la atención, aparte de la imagen, es eso de que no está chocado ni está volcado, está tendido. Eso de poner a los objetos prácticamente a revelar su extraña naturaleza, ese es producto nomás de una mente un poco loca por Heidegger, pero bueno, ese es su problema. El lector sabe a qué tenerse en las subsiguientes líneas. La trama se va desarrollando a partir de una voz en off, un murmullo que apenas es silencio rotural. Más allá de la vida y más acá del lenguaje, el fin de este cuento memorable está colocado expresamente en el mero principio, porque la palabra hay un lugar sin tiempo y los cronómetros no funcionan en el mismo sentido de nuestro mundo ruidoso, o viceversa. ¿Qué es la realidad? Preguntamos a Adriana, la profesora de filosofía. Ella, socarrona, responde como el relámpago: la realidad no existe, y se lame los labios con placer malévolo. Así lo hace. Pero bueno, regresemos a temas un poco más nuestros. La Wikipedia propone una definición muy curiosa para la palabra penumbra. La divide en 3 estaciones: umbra, penumbra y esta palabra que, por favor, si hay poetas aquí o otros escritores, parece que sí, no me la roben, se llama antumbra. Qué bonito, ¿verdad? Antumbra, ¿verdad? ¿Dicen bien? Antumbra. Bueno, ya con esto cierro, nomás para ilustrarnos un poco en esa maravillosa enciclopedia que ni Borges hubiera soñado. La umbra es la parte más oscura y recóndita de una sombra, donde la fuente de luz es completamente bloqueada por un cuerpo opaco. Un observador situado en la umbra experimenta un eclipse total. En la penumbra, solo una porción de la fuente de luz es ocultada por el cuerpo de oclusión. Un observador en la penumbra experimenta un eclipse parcial. Significa sombra suave, según la Wikipedia. La antumbra es la región desde la que el cuerpo que oculta la luz aparece totalmente contenido alrededor de un disco de luz proveniente de la fuente. Un observador situado en la antumbra experimenta un eclipse anular en el cual un brillante anillo es visto alrededor del cuerpo que eclipsa. Si el observador se acerca a la fuente de luz, el tamaño aparente del cuerpo de oclusión crecerá hasta que genere una sombra total. Dicho lo anterior, dejo al respetable para que se interne por cuenta y riesgo en el misterio de la luz, el silencio, la palabra, la muerte y esa obsesión que Héctor mencionaba, que también yo la detecté en todo el libro. Es una obsesión sobre el tema de la muerte. Y todo lo que estas voces ocultan, revelándose en un juego digno de homéricos cantares. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo también agradezco la invitación a Alejandra, a la Universidad, al Fondo Editorial Nuevo León. Agradezco la oportunidad de estar aquí otra vez juntos después de tanto tiempo. Y bueno, ahorita escuchando los comentarios de mis compañeros, dije, bueno, van a creer que nos pusimos de acuerdo porque hay muchas coincidencias, ¿no? Como todos sabemos, leer de nuevo un libro varios años después de haberlo hecho por vez primera siempre trae consigo no solo el redescubrimiento de los temas que obsesionan a su autor, también conlleva, ya que esos temas parecen estar identificados de antemano, una lectura mucho más atenta a los detalles de la composición, las estrategias narrativas y los significados de sus argumentaciones, un tanto ocultos entre líneas. Eso sin contar que, aunque lo que leemos ahora parece ser exactamente lo mismo que leímos años atrás, el paso del tiempo no solo modifica la visión del mundo del lector, lo transforma por completo, convirtiéndolo en otra persona. Por lo tanto, quien leyó Desde la penumbra de Alejandra Rangel allá en los últimos años del siglo XX, no es el mismo que quien acaba de leerlo de nuevo ahora, ya bien entrado el siglo XXI. En consecuencia, los comentarios sobre la relectura tal vez revelen más acerca del lector que del propio libro, aunque quisiera creer que el encuentro reciente con sus páginas me permitió penetrar en ellas de un modo más profundo que en la ocasión anterior.
Lo primero que salta a la vista en esta nueva visita a las narraciones incluidas en el volumen es su grado de dificultad. Me explico. En apariencia sencillos, es decir, fáciles de leer, los relatos de Alejandra Rangel no se entregan con docilidad a una mirada superficial, pues desde las líneas iniciales conducen al lector de extrañamiento en extrañamiento, poniéndole en alerta sobre las líneas que sus ojos siguen. Por ejemplo, en el cuento que abre el libro, Noche de Insomnio, tras recorrer los primeros párrafos, uno pensaría que está ante un texto que aborda con cierta simpleza el tema de la adicción o la enfermedad o la eutanasia, ya que el protagonista es un médico angustiado por el mal que mina la salud de un buen amigo. Y no obstante, como ocurre con la mayoría de las historias de la autora, esa es tan solo la fachada, y si queremos desentrañar el verdadero sentido de las palabras, hay que bucear un poco más hondo hasta encontrarnos con una reflexión filosófica sobre la vida, la muerte y el más allá. Una reflexión con resonancias, acaso religiosas, acaso ateas, que desemboca en la conclusión de que la muerte, tal y como la concebimos, no existe, porque nadie muere por completo mientras su presencia permanezca acompañando a otras personas. Algo similar ocurre con los dos relatos siguientes del libro, Desde la penumbra y Más allá del rostro. En el primero de ellos, el que da título al volumen, tras un accidente automovilístico, donde en primera instancia creemos que el protagonista ha perdido a su mujer y recuerda su vida en común con ella, de pronto, a raíz de ciertas estrategias técnicas que la autora injerta en la prosa, la sensación de extrañamiento que mencioné hace unos instantes nos pone en alerta y en disposición de captar los significados ocultos en el texto, para comprender poco a poco que aunque hay dos personajes principales, tal vez sea la muerte la verdadera protagonista de la narración. Frases como "me dejo llevar por las palabras y las sombras pronuncian un sentido oculto", o, cito, "mi conciencia se despliega y alcanza a estar en todas partes", o cito otra vez, "desde la penumbra todo se aproxima, todo se acerca", además del misterio que de por sí entrañan, nos hacen darnos cuenta de que leemos el relato de toda una vida de pareja, en retazos y sin orden aparente, donde late con fuerza la esperanza de realizar lo que se quedó pendiente. O, lo que es lo mismo, que acabamos de seguir una meditación a un tiempo literaria y filosófica acerca de la muerte y lo que espera al ser humano después de la vida. Y en la siguiente narración, Más allá del rostro, Alejandra Rangel confirma sus obsesiones temáticas en esta línea al hacer que sus personajes reflexionen ante el cuadro de lo que parece una calavera, pintado por Basquiat, sobre la atracción del abismo, o sea, de nuevo la muerte. Sin mencionarlo de modo directo, este relato ronda la idea del suicidio y la refuerza con frases como, cito, "la muerte es una idea e igual desaparece, pero eso no justifica buscarla, aunque la conclusión radica en lo que aparenta ser una nota suicida, en una, cito, invitación a la levedad, al no ser, para fundirse en una luz violácea". Conforme uno avanza en la relectura de las piezas que conforman Desde la penumbra, advierte que además de la aparente sencillez que disimula el grado de dificultad contenido en las historias, otra característica de este libro es la diversidad de significados a que apuntan sus palabras. Para un lector desprevenido, su lenguaje puede incluso resultar engañoso, pues siempre hay, bajo las frases más cotidianas, bajo las formas más comunes, una honda búsqueda del significado de la existencia humana. Esto no es raro en una autora que se formó en la filosofía y se vuelve evidente en la tensión del lenguaje, como si al momento de escribir sus relatos, Alejandra Rangel se hubiera debatido entre la precisión y la multiplicidad de interpretaciones que sus palabras pueden sugerir a sus lectores. Por eso los juegos con el tiempo, por eso la ambigüedad de los puntos de vista narrativos, por eso los silencios y el escamoteo de información. En una palabra, la versatilidad técnica que abunda en el libro y vendría a ser la tercera de sus características más notables. Pero no solo la muerte y la posible trascendencia del ser humano son los temas que abordan las narraciones Desde la penumbra. Uno que se repite varias veces, con lo que demuestra ser otra de las obsesiones de la autora, es el que podríamos designar de la impostura o de la sustitución de identidades, ya sea voluntaria o azarosa. Este tema se halla semioculto en relatos como La estética de Isabel, donde la dueña de una peluquería casada recibe al cliente con el que tenía cita y de inmediato siente una fuerte atracción hacia él mientras realiza un balance de su rutinaria vida conyugal, solo para enterarse al final de que el hombre al que desea no es quien había hecho la cita.
También lo encontramos en Viaje en la Oscuridad, en el que un hombre sufre un secuestro al ser confundido con el millonario para el cual trabaja. En este texto, la víctima de la confusión y del secuestro sufre además, durante su cautiverio, una transformación interna que lo lleva a asimilarse a la personalidad de su patrón, hasta que los secuestradores reconocen su error y lo abandonan. Entonces él, poco a poco, vuelve a ser quien era. En el texto titulado Con el brillo del sol en las vidrieras, nos topamos con otro tipo de impostura. Se trata de una historia sobre la soledad y la amistad, donde un hombre responde el anuncio de otro publicado en una revista, y ambos comienzan una amistad por correspondencia, hasta que el protagonista decide ir de viaje a la ciudad distante en que vive su nuevo amigo, solo para llevarse una gran sorpresa. El relato titulado Árbol de Coral, por su parte, aborda otro tipo de sustitución, la que se da entre alguien que escribe y la mujer que le sirve como modelo para la protagonista de su narración. La escritora poco a poco se va adentrando en la vida imaginaria de su personaje hasta que los límites entre ficción y realidad quedan por completo desdibujados. Y finalmente, en la última historia del volumen, Luz en el Cuerpo, una mujer que espera en una galería de arte al hombre con el que se ha citado, decide sustituirlo por el fotógrafo expositor porque al entregar su cuerpo a la lente del artista se da cuenta de que la ha llenado de luz interior y de imágenes que le poblarán los sueños en los años por venir. Alejandra Rangel no centra cada uno de sus relatos en un solo tema, sino que entreteje unos con otros según las necesidades de lo que está narrando, ni repite las técnicas ni las estructuras. Si sus obsesiones literarias son fijas como auténticas obsesiones, los recursos que muestra para integrarlas a sus historias son variados, versátiles, con lo que el lector avanza en el libro de sorpresa en sorpresa. Otro asunto que le interesa mucho, por lo visto, es el que podría llamarse el del objeto simbólico o mágico, que tanto gustaba, por mencionar un nombre, a Jorge Luis Borges. Este lo encontramos en las narraciones tituladas Encuentro y El Anticuario, acaso las más extrañas del volumen. En la primera, una mujer que viaja, que es la que contó Héctor Alvarado, una mujer que viaja en tren hacia Zacatecas observa al viajero de al lado con mucha atención. Se trata de un hombre atractivo que lleva un portafolio al que no le quita la vista de encima ni un momento. Al llegar a su destino, ambos entablan conversación, toman una copa y después pasan la noche juntos, siempre con la presencia del portafolio junto a ellos, hasta que la mujer, y con ella el lector, comprende que en ese utensilio se esconde lo que puede ser el sentido de la existencia y decide apropiarse de él. En El Anticuario, el objeto mágico es un vaso de ámbar en el que a los ojos del personaje que lo contempla se encierra el alma de algunos de los seres humanos que lo han poseído a lo largo de los siglos. A pesar de que el anticuario, dueño del vaso, se resiste a venderlo, el protagonista consigue hacerse de él y con solo tocarlo, un torrente de recuerdos centenarios parece precipitarse sobre él, transformándolo por completo. Desde la penumbra es, así, un volumen de relatos que abordan, actualizándolos, los eternos asuntos que constituyen las principales angustias de la condición humana y que han sido preocupación constante de pensadores y literatos a lo largo de los siglos. Del tema del viaje, que no es más que un símbolo de la vida misma, al de la venganza, de las consecuencias del azar a la tentación de la caída, de la impostura a la muerte y su trascendencia, Alejandra Rangel siempre ubica a sus personajes en situaciones que los sumergen en meditaciones sin fin y arrastran hacia ellas también al lector. Se trata, como se ha visto, de relatos que llevan en su desarrollo una gran enseñanza de vida, escritos con un lenguaje tenso, desgarrado entre significados diversos y con estrategias técnicas encaminadas a hacernos creer que lo que leemos es fácil de asimilar, cuando en realidad nos dejan pensando durante mucho, mucho tiempo después de la lectura. Muchas gracias. Héctor, Joaquín, Eduardo, gracias por estas palabras. Quisiera, antes de ceder la palabra a la maestra Alejandra, leer el texto de la contra del libro, que dice así: los cuentos de Alejandra Rangel nos llevan a veces de la mano, en ocasiones con angustia, pero siempre expectantes, en un periplo onírico, luminoso a tal de terráqueo amargo, cuyos trasfondos se arman siempre alrededor del paso del ser humano, de su estirpe y sus ensueños. Desde la penumbra contiene 12 cuentos. En ellos, el lector va descubriendo los varios mundos
mundos por donde el ser humano puede transitar. En ellos, la autora da validez a las palabras del maravilloso narrador chileno, José Donoso, con quien comparte el don de crear la otra verdad, que es la del artista, del escritor, de la escritora en este caso, que moldea a sus personajes hasta que estos adquieren su propia vida y se mueven o sueñan en esos territorios que poco a poco ya no son de Alejandra Rangel, sino de cada uno de sus lectores metidos en un puño por la sensibilidad creativa. Y bueno, firma este texto Rafael Ramírez Heredia, quien fue durante mucho tiempo un invitado usual del Encuentro de Escritores de Monterrey, y que, si no mal recuerdo, incluso presentó este libro por primera vez en la Capilla Alfonsina, y este texto seguro pertenece a ese fragmento que leyó. Bueno, pues cedo la palabra a la señora. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Héctor, a Joaquín, a Eduardo, por revelarme y descubrirme frente a un espejo que yo soy la más sorprendida de encontrarme. Les agradezco mucho que estén aquí apoyándome con este libro de cuentos. Muchas gracias a todos ellos, grandes amigos, que hemos vivido épocas muy intensas de la cultura, del arte, del activismo, de la crítica. Bueno, pues otra vez nos vuelve a hermanar muchos temas que tenemos en común y que aunque dejemos de vernos, cuando lo volvemos a hacer, se siente la misma energía, el mismo goce, la misma amistad, y por todo ello, Eduardo, Joaquín, Héctor, muchas gracias por estar siempre conmigo, por apoyarme. Y obviamente, pues a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Pepe, a Antonio, gracias por haber pensado en este libro de cuentos para que forme parte de esta colección de coetáneos, que además me gustó mucho, y esto es carito. Muchas gracias con el Fondo Editorial, que se clavaron en sacar el libro, en sacarlo para esta semana, que estuviera listo, que tuviera otro tipo de portada al que tenía anteriormente, en donde realmente me ha llamado la atención, porque cuando yo invitaba a que vinieran a la presentación de este libro, había amigas, y eran amigas, muchas de ellas de la universidad, que me decían: oye, yo nunca leí ese libro, yo nunca asistí a la presentación de ese libro. Entonces ya me tranquilicé, porque habían puesto que era un libro nuevo, y dije, pues no está nuevo, pero por eso me gusta cuando dicen, bueno, es que cuando lo volvemos a leer, y este es un ejercicio, me parece muy interesante, cuando han pasado tantos años y se vuelven a leer las cosas, la mirada pues es diferente, porque nosotros ya somos diferentes también. Me han enriquecido mucho todos sus comentarios, muchas gracias, y me ha gustado mucho esta edición, Toño, Pepe, Carito, y a todos los colaboradores, a todos los que han participado. Cuando yo la veo y digo, a ver, ¿qué me dice a mí esta portada? ¿Y qué me dice desde la penumbra? Y pensé en la caverna de Platón, que dije, bueno, pues es que en esa caverna de Platón se escribe desde la penumbra, porque se escribe desde las sombras. Y en ese concepto de verdad que tenían los griegos acerca de la mitella, como decía ahorita Joaquín, que es lo que se muestra y lo que se esconde, pues así creo que es la existencia humana, así es la escritura también. Parte se muestra, parte se esconde, en ocasiones es luminosa, en ocasiones es muy oscura, y sin embargo vamos sobre ese camino en donde, ya lo dijo Joaquín, como lo decía el filósofo Martin Heidegger, que decía, no hay obras, no hay sistemas, solo caminos, y solo búsquedas, y solo preguntas. Creo que hay una serie de preguntas, siguen existiendo una serie de preguntas, y mientras tengamos preguntas, creo que va a estar ahí el escritor esperándonos para seguir escribiendo, para seguir contando, para seguir imaginando muchas vidas, muchas posibilidades de ser, que creo que es lo más fascinante. En el momento de estar creando personajes, anécdotas, contando historias, son N número de posibilidades que tenemos los seres humanos para podernos constituir
ya no digamos como personas, pero sí dentro de un mundo muy rico, muy amplio, muy versátil, muy dinámico, donde no nos podemos quedar, no nos podemos estancar. Y nos va llevando hacia esa claridad, porque bueno, finalmente, todavía no se da, pero en esa caverna de Platón sale, se libera de las cadenas el hombre y sale hacia la luz del sol, nada más que luego pues lo regresan, porque tiene que venir a ayudar a los demás a que salgan también a la claridad, al sol, a la luz de la naturaleza. Entonces, bueno, por lo pronto pues estamos en la penumbra, por lo pronto escribimos desde la penumbra, desde la luz, desde la oscuridad, desde lo claro, desde lo confuso, y ese ha sido un gran misterio, yo creo que para todos los que hemos intentado, ya sea la poesía, el relato, la novela, el cuento, porque ofrece una visión como nosotros quisiéramos tenerlo, hacernos preguntas como las que siempre nos hacemos, pero ahora las plasmamos en otros, y es una forma también como de liberarnos, ¿no? Decir que el otro está planteando esa pregunta, que el otro está metido en esta serie de conflictos, de necesidades, y que todo se hace pues desde la penumbra, porque no tenemos exactitud de nada, y nada más nos acercamos probabilísticamente a lo que creemos, que vemos, que sentimos y que somos. Entonces quiero también agradecerles a todo este público que vino a apoyarme, a mi familia, a mi esposo, a mi hijo, a todas mis amistades que están aquí, mis amigas, mis compañeros de filosofía, la directora de la facultad, a todas estas amistades que además las siento muy cercanas y que sé el esfuerzo de lo que significa venir a las 7, 7:15, 7:30 a escuchar estas presentaciones. Se los agradezco mucho, y con ello, bueno, pues va toda mi amistad, mi simpatía, y espero que podamos seguirnos viendo, que todos los que estemos aquí sigamos trabajando, escribiendo, afanando, luchando y tratando de hacer de este mundo un mundo, pues aunque sea un poquito mejor. Está difícil, pero pues hay que insistir. Así es que muchas gracias de nuevo, muchas gracias a la universidad, Pepe Garza, Publicaciones, a Toño, a Carito, gracias por todo el esfuerzo que pusieron para sacar este libro, que me gustó bastante, cambia totalmente la portada, por eso pues vamos a decir que es un libro nuevo, porque además se lee de manera nueva y además tiene una portada nueva. No, muchísimas gracias, un abrazo a todos, mi agradecimiento.